Buenas tardes, profesor Roy. Mi grupo está conformado por Ana Maticorena, Joseph Domínguez, José Alarco y quien le habla, Andrea Espinosa. Vamos a poner el trabajo de investigación de los transportes en Lima. La realización de un proyecto de trenes en el Perú es muy necesaria, ya que necesitamos un transporte moderno y eficaz, con beneficios como ahorro de tiempo y de contaminación. Averiguamos algunos proyectos de trenes en Lima, los cuales son el tren de Ica. Sería planificado para 2021 con una inversión de 3 millones de dólares. El tren San Juan de Marcona. Este se declara viable en 2021 con 18 mil millones de dólares. El tren Chiclayo tiene una inversión de 2.520 millones de dólares. Ahora les paso a mis compañeros para que le expliquen más sobre el tema. Gracias. Pregunta número 2. ¿Qué es el túnel y de qué está compuesto? Un túnel es una obra subterránea de carácter lineal que comunica dos puntos de transporte de personas en material. Normalmente es artificial. Un túnel o un puente de bajar puede servir para peatones o ciclistas, pero generalmente sirve para dar paso al tráfico de vehículos de motor, como ferrocarril o canal. Son acueductos construidos para el transporte de agua, para el consumo, para el aprovechamiento hidroeléctrico y para el saneamiento. También hay túneles diseñados para servicios de comunicaciones. Incluso existen túneles que sirven para el transporte de especies de animales. Nos conectan zonas de conflicto o tienen carácter estratégico, ya que lo usan como refugio, como la montaña Cheyenne. En grandes ciudades, el transporte se realiza mediante una red de túneles donde se transporta el metro. La teoría de soterrar ahorra el espacio e impide el cruce al mismo nivel del tren con los vehículos y los peatones. Está hecho de una matriz de hormigón de alta resistencia que tiene agregados de porosos, una armadura específica. La armadura está hecha de fichas de acero, cerchas, anillos y placas. Buen día, soy José Alarcón. Hemos diseñado un par de túneles con mis compañeros usando una cónica como por ejemplo el elipse y la circunferencia. En este caso yo voy a explicar lo que es el túnel usando el elipse, ¿no? Como nos dieron algunas medidas del tren y del espacio entre trenes, tenemos 1 metro entre los dos trenes y 2,5 metros en la medida de la base del tren, ¿no? Teniendo 3 metros del origen al final del tren. Bueno, como el origen es en el cero, seríamos una ecuación canónica, y siendo un elipse vertical usaríamos x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual 1. Bueno, entonces ponemos, usando la fórmula de arriba, tenemos que x cuadrado sobre b cuadrado, pero b cuadrado es 4 al cuadrado, más y cuadrado sobre 6 al cuadrado es igual a 1. De ahí tenemos que x cuadrado más sobre 16 más y cuadrado sobre 36 es igual a 1. Bueno, esto es más que nada la fórmula, ¿no? Y bueno, tabulando, ya lo había tabulado los números principales, ¿no? Tabulando en x, cuando x vale 1, y vale 5.8, cuando x vale 2, y vale 5.2, cuando x vale 3, y vale 3.97, y cuando x vale 4, y vale 0. En el trabajo mandamos un 8, pero fue por error de digitación más que nada. Bueno, pero vamos a tabularlo. Bueno, eso yo ya lo había hecho, pero igual voy a tabularlo en 3 y voy a tabularlo en 2.9. Primero tabulemos en 3. Tabulando en 3 tenemos
3 al cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 36 es igual a 1. Es lo mismo de acá, pero estamos cambiando el 3 al cuadrado en vez del x cuadrado. Entonces tenemos el y cuadrado sobre 36 es igual a 1 menos 3 al cuadrado es 9 sobre 16. Esto nos va a dar, bueno, y cuadrado va a ser igual, esto nos va a dar 0.44 y el 36 pasaría a multiplicar por 36. Y vamos a tener que y va a ser igual a la raíz y lo que nos sale de acá es 15.75. Entonces, usando la calculadora, va a ser y es igual a 3.97. Es de ahí, de donde yo pongo que cuando x vale 3, y vale 3.97. Ahora, el otro que voy a tabular que no está en la lista, pero es muy importante también, es el 2.9. Tabulando el 2.9 tenemos x cuadrado sobre 16 más 2.9 al cuadrado sobre 36 va a ser igual a 1. Tenemos que x cuadrado sobre 16 va a ser igual a 1 menos 2.9 al cuadrado es 8.41 sobre 36. De ahí tenemos que x cuadrado va a ser igual, resolviendo esto me sale 0.77 por el 16 que estaba dividiendo, pasa a multiplicar 16, entonces me quedaría x va a ser igual a la raíz, me elimino el cuadrado, pasa a raíz, y esto me sale 12.26. Y resolviendo esta raíz me sale que x va a valer 3.5. ¿Qué quiere decir? Que cuando tabulo y en 2.9, x va a valer 3.5. Entonces, para traducir eso sería acá. Tenemos que cuando x vale 3, y vale 3.97, casi 4, ¿no? Entonces acá tendríamos el punto 3.97, ¿no? Y tabulando en 2.9 tendríamos que cuando y vale 2.9, x va a valer 3.5. En este punto sería 3.5 2.9. Ahora, ¿para qué yo tabulé esto? Más que nada se hizo con el motivo de saber si mi tren pasa o no pasa por el túnel, si choca o no choca, ¿no? Y tenemos que, si el tren en la esquina estamos en 3 y el punto más próximo es 3.5, acá tenemos una distancia de medio metro, de 50 centímetros. Y hacia arriba tenemos más de 1 metro, ¿no? Entonces podemos decir que nuestra cónica, en este caso el elipse, sí tiene las medidas apropiadas como para que un tren pase de ida y de vuelta, ¿no? Porque sería lo mismo acá, pero obviamente con sus negativos, ¿no? Sería menos 3.5, 2.9, y acá sería el menos 3 y 3.97, ¿no?
Entonces eso sería todo con lo que respecta, a esta cónica y nuestro tren, como explico. Resolveremos la pregunta número 5, la cual dice: determina la ecuación del arco de ingreso del primer túnel y justifique por qué los trenes podrán atravesar el túnel sin problemas. Bueno, en este caso nos dan la fórmula de la ecuación canónica, la cual es x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto es igual a r al cuadrado, que vendría a ser el radio, en este caso 25. Bueno, el centro. Como coordenadas van 0,00, los cuales están en el origen. En este caso el radio es r al cuadrado igual a 25. Resolviendo esto nos da que el radio es igual a 5. Bueno, pasando al gráfico. Como datos nos dan las medidas del tren. Como ancho nos dan 2,5 metros y como altura 2,9 metros para ambos trenes, los cuales están distanciados por 1 metro y han sido divididos entre los dos cuadrantes. Para este cuadrante 0,5 metros y para el otro igual 0,5 metros. Bueno, para resolver todo esto tenemos que hallar que del punto de origen a una de las esquinas del tren trazamos una línea y tenemos que hallar este valor. Pero lo podemos hallar mediante la teoría de Pitágoras, porque sabemos el lado del ancho y del alto. Pasamos el triángulo en este lado. Como ancho tenemos 3 metros y como alto 2,9 metros. Tendríamos que hallar x. Planteamos la teoría de Pitágoras, que es x al cuadrado, todo esto igual a 3 al cuadrado más 2,9 al cuadrado. X al cuadrado es igual a 9 más 8,41. La suma vendría a ser x al cuadrado es igual a 17,41. Todo esto, pasando la raíz cuadrada, nos sale que x es igual a 4,1725 metros, redondeando 4,17 metros. Bueno, para hallar el radio, en este caso, hacemos una línea cualquiera del origen hacia uno de los puntos de la circunferencia. Bueno, en este caso no sabemos la medida de esta línea, pero lo podemos hallar mediante los datos que nos dan. En este caso, la medida de los dos catetos. Sabemos que en este lado tenemos 3 metros en el ancho y en la altura tenemos 4 metros. 3, 4, y como dato, como fórmula, que es los triángulos notables, sabemos que esto es 5. Entonces el radio sería 5 metros. Bueno, como conclusión tenemos que del centro a la esquina del tren mide 4,17 metros y que el radio de la circunferencia es 5 metros de distancia mínima. Bueno, la pregunta nos dice: ¿por qué los trenes podrán atravesar un túnel sin problema? Bueno, en la conclusión nos dice: entre el tren y el arco del túnel hay una distancia de 0,83 metros. Esto lo podemos hallar mediante la diferencia de radio, que es 5 metros, y la distancia del origen a la esquina del tren, que en este caso es 4,17 metros. Restando estos dos valores, nos dan que la distancia restante es igual a 0,83 metros. Esto lo podemos hallar mediante la diferencia de radio, que es 5 metros, y la distancia del origen a la esquina del tren, que en este caso es 4,17 metros. Restando estos dos valores, nos dan que la distancia restante es igual a 0,83 metros. Bueno, esta sería mi exposición. Gracias.